Pues hermanos queridos, esas instrucciones vienen ahí es porque van a prestar ¿qué? Una función, ¿cierto? Muy importante para que el buen desempeño de lo que nosotros hemos adquirido. O sea que el diseñador, el fabricante de aquel armario se tomó el tiempo cuando lo estaba fabricando, cuando lo estaba elaborando, de ir ¿qué? Tomando apuntes y de ir haciendo la labor para que a la persona que lo fuera a comprar le funcionara tal como él lo creó, ¿sí o no? Esa es la función de las instrucciones. Esa es la función de lo que está escrito allí en estos aparatos o objetos que compramos. Amén. Cuando nosotros estábamos en la época de estudiantes, también había ¿qué? Un manual de ¿qué? De convivencia, ¿cierto? Ese manual se ha elaborado ¿para qué? Para que haya una buena convivencia, para que nos entendamos los unos con los otros. ¿Sí ve? Todo tiene un porqué. ¿Sí? Y usted y yo hemos sido creados ¿por quién? Díganlo. Pero Él a cada uno nos conoce y muy bien. Y nos ha dejado ¿qué? Un manual. ¿Ustedes tienen ese manual o no? Yo quiero que abra su Biblia en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 16, 17 y 18. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de el mar. Dice, así ha dicho Jehová. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, pero el Señor nos habla en esta mañana porque somos su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Hijos de Dios. Entonces, hermano, así ha dicho Jehová. Aleluya. Desde el comienzo, desde la creación, desde el principio, el diseño de Dios para la humanidad fue de bendecirnos, de que viviéramos tranquilos, de que viviéramos en comunión con Él. Ese fue el propósito desde los comienzos de la humanidad. Pero la verdad es que el hombre, desde que dejó de escuchar la voz de Dios y prestar sus oídos a otras voces, todo se cambió. El diseño que Dios tenía fue totalmente cambiado, y no por el diseñador, sino por la creación, por el hombre. Si usted ve allá en Génesis capítulo 2, en el versículo 17, cuando Dios hizo toda la creación, y cuando Dios al séptimo día descansó y se gozó de lo que había creado, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y estaba satisfecho con lo que había hecho, Él dijo, hice algo maravilloso, porque todo lo que Dios hace es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están convencidos de que todo lo que Dios hace es maravilloso? Así es. Entonces dijo, les dio todo lo que creó al hombre y a la mujer.
Les dijo, todo esto lo he creado, lo he diseñado para que ustedes vivan bien, para que ustedes lo disfruten, para que ustedes se multipliquen, para que disfruten de lo que yo he hecho. Pero les hizo una advertencia. Dijo, todo esto les pertenece menos este árbol. De este árbol ustedes no van a comer ni lo van a tocar. Les dio ¿qué? Unas recomendaciones, ¿cierto? Porque así sea una sola palabra, pero si la dijo es una recomendación, que si se sigue al pie de la letra va a estar ¿qué? La bendición. Le dijo, de ese árbol no van a comer, porque le dio el por qué no fueran a comer de ese árbol. Vamos a leerlo porque yo lo veo allí. Génesis capítulo 2 versículo 17, lo tenemos allí, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. No se refería a una muerte física, sino a una separación del hombre para con Dios, a una muerte espiritual. Dijo, del día que ustedes coman, hasta ahí llegaron para conmigo, en la comunión. Si ve que no fue que Dios cambió el diseño, si ve que no fue que Dios cambió las instrucciones, sino que el hombre se encarga de cambiar las instrucciones. Y cuando se cambian, cuando se alteran, comienza a funcionar todo mal. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces por eso yo les decía, bueno, después el Señor Dios en su misericordia pues envió a su Hijo Jesús y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y para darnos oportunidad de vida eterna. Entonces el Señor Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Dejó, entonces, como no atendieron a esta recomendación, entonces ahora me toca hacerle una serie de recomendaciones para que puedan tener oportunidad de salvación. Como ya la salvación, ya ahí todo había terminado por culpa de la desobediencia, no por culpa de la fruta que se comieron, sino de la desobediencia a la orden de Dios, a las instrucciones de Dios. Entonces el Señor, en una nueva oportunidad que le dio a la humanidad, dejó que esto, su palabra escrita. En los comienzos de la creación era en rollos, en pergaminos, era mucho más complicada de leerla. El profeta era el que hacía la labor de dar el mensaje de Dios, pero ya a nuestros tiempos la encontramos muy fácil y la podemos tener en cada uno de nuestros hogares. Tenemos una serie de instrucciones y de recomendaciones. El Señor sabe mucho más que yo, es el título de la prédica. El Señor sabe mucho más que yo. ¿Sí es así o no? ¿Ustedes creen que Él, como dueño de nuestras vidas, como nuestro diseñador, sabe más que nosotros? ¿Sí o no? Él sabe mucho más. Y como Él sabe mucho más, entonces nos dejó una serie de instrucciones, una serie de recomendaciones aquí en su palabra, que si las cumplimos al pie de la letra, vamos a ver la bendición para cada una de nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Cuánto lo creen? Amén. Una de esas instrucciones o una de esas recomendaciones nos habla la palabra del Señor allá en Proverbios 22, capítulo 6, cuando dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿Y sí lo han aplicado?
Ahí es donde está el problema, que leemos, pero no escudriñamos y no atendemos al consejo de Dios, y ahí es cuando están los papás. No, pero yo qué hago con ese niño tan desobediente, pero yo qué hago que este joven ya, como ya cumplió tanta edad, entonces ya no lo quiere pasar sino en la calle, ya. Y estamos leyendo el manual y si no lo aplicamos, por eso es que vienen los dolores de cabeza. Dice, instruye, enseñen, dirijan a sus niños. Ustedes los adultos, ustedes los papás, son los responsables de dirigirlos, de enseñarles el buen camino, las buenas costumbres. Y tendrán larga vida, amén. Esa es una de las instrucciones que nos da el Señor. También nos dice la palabra del Señor, creo que está en Efesios 6:23. Honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento con promesa. Honra. Nos está hablando de honra, de respetarlos, para que nos vaya bien en la vida. El Señor nos lo enseña ahí todo en su palabra. Honra, y nos está hablando de respeto a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Todos? Usted así tenga 70, pero si tiene a sus papás vivos, son hijos, ¿cierto? Y ahí nos está hablando, honra, respetémoslos, ayudémoslos, no los dejemos por allá desamparados, no los dejemos botados, para que nos vaya bien en la vida. No, pero es que como yo ya me casé, como yo ya tengo mi hogar aparte, entonces nuestros viejitos ni se miran. Pero la palabra me está diciendo, la instrucción del Señor me está diciendo algo muy, ¿qué? Diferente. Queremos ser bendecidos por Dios. Cumplamos, apliquemos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Dice también la palabra del Señor, allí va para los caballeros. Saqué algunos versículos para que nos diéramos cuenta que la palabra de Dios nos habla a todos, nos enseña a todos. Entonces ya hablamos de la obediencia, de cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, de esto no coman, pero desobedecieron. Ya hablamos de la enseñanza, de la responsabilidad que se nos ha dado a los padres o a las personas adultas que tienen hijos o niños a cargo, de que les enseñemos el buen camino, de que les enseñemos los valores, de que les enseñemos el temor a Dios. Amén. También hablamos de la honra, acabamos de leerlo, ¿no? De que debemos de honrar a nuestros padres. Pero aquí viene para los maridos. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:25. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿A quién le está hablando? ¿A quién les está hablando? ¿Lo estamos leyendo? ¿Lo dice la palabra o me lo estoy inventando? Lo dice, leámoslo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó por nosotros. Se entregó de tal manera que murió en la cruz del Calvario. Murió por su iglesia. Murió. Pero es que a eso ahí sí los hombres no leen esa parte. Yo debo de entregarme a mi esposa, yo debo de amarla, yo debo de respetarla. Porque eso me lo dice la palabra, lo dice el diseñador de mi vida. Pero ahí sí se acabaron los amenes, ¿o no? ¿Qué dicen los varones? No, ¿qué dicen los varones? ¿Sí?
¿No dice la palabra o no? ¿Y lo estamos aplicando, sí o no, varones? A ver. Claro, por allá un hermano habla por todos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amarlas, amarlas, amarlas. Y si leemos más adelante, dice como a vaso más frágil. Dice como a vaso más frágil, no nombró como a vaso, porque hay vasos hechos de cualquier metal, ¿cierto? Hay de metal, hay de plástico, que se pueden tirar y bueno, y pueden pisar, pero no, dice como a vaso más frágil, que debe tener cuidado con ella. Si se aplicara la palabra, si se pusiera en práctica este manual, hermano, tendríamos matrimonios de mucha bendición. Amén. Pero mujeres, para nosotras también hay. Digan amén. Y eso también lo encontramos en Efesios, en el capítulo 5, creo que es versículo 22, Efesios 5, 22 me parece. Dice, mujeres, respeten, respeten. ¿Qué dice? No, pero habla un versículo que de respeten. Dice, mujeres, respeten a sus maridos. Si tenemos ese versículo, pero también nos habla allí de que estemos sujetas a nuestros esposos. Pero no, entonces ahí es donde como que los varones alteran la palabra. Si ve, la palabra dice que usted debe estar sujeta. O sea que yo puedo hacer con usted lo que quiera porque no, y le dan la mala interpretación. Ahí nos habla es de que sujetas, que tomen decisiones junto con sus esposos, que los honremos como la cabeza que son del hogar. ¿Sí ve? Ahí nos habla esto en Efesios 5:25. O sea que para nosotras, las mujeres casadas, también hay unas instrucciones, también hay unas recomendaciones. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Que nos amen. Mujeres, digan amén. No, pero Dios mío, yo creo que va a tocar leer mal la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Si hiciéramos esto que dice la palabra, hermanos, marcaríamos la diferencia con los hogares que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Dice, también viene para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, en el versículo 1. Dice, hijos, obedezcan a vuestros padres. Si tan solo se aplicara esto de la obediencia, sería la bendición. Hijos, porque eso es el diseño de Dios. Es lo que Dios ha establecido para tener familias, para tener hogares de bendición. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo más justo es que de nuestros hijos tengamos obediencia. En la mayoría de los hogares, hablo de los hogares cristianos porque pues es con los que más converso. Dice, la verdad, pastora, que lo que yo le coloco a hacer a mi hija o a mi hijo es que organice el cuarto de él, que lave su ropa interior y que se dedique a estudiar. Eso es lo que les exigimos. Pero ni tan siquiera eso
lo están haciendo. O sea que ahí ya estamos alterando el manual de convivencia. Entonces, es una recomendación para los muchachos que leen la palabra, que están siendo instruidos, que están siendo enseñados por la palabra. Ahí nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es lo más justo. Obedecer al Señor, o sea que si yo tengo a Dios en mi corazón y yo obedezco a Dios, por ende aplico esto, tan sencillo como eso, pero que para los muchachos les parece terrible. Pero también la palabra del Señor dice, porque ahí vienen los muchachos: pero es que mi papá es un cansón, pero es que mi mamá es una cansona, pero dice la palabra del Señor, nos dice, no tengo la cita, nos dice: padres, no desesperéis a vuestros hijos. ¿Sí lo dice? ¿Sí lo han leído, papás? Eso lo dice. No desesperéis. Acostumbremos nosotros los padres a que damos la orden y esa orden se dio y no estamos como sonajero todo el día. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero mire, es que usted, pero yo le he dicho 20 veces y no lo hace. Y comienzan así. Y claro, ese muchacho se va desesperando y como ya lo tiene desesperadito, pues ¿qué llegó? Contestó. Y entonces ya se está perdiendo ¿qué? El respeto. Y la palabra, el diseñador de nuestras vidas, que nos conoce a la perfección, por eso lo dejó escrito. Dijo, hay que darle a los hijos la recomendación, pero a los padres también, porque por lo general, y sobre todo nos pasa a nosotras las mamás, somos muy cantaletudas. ¿Sí o no, mujeres? Yo sé que eso es así. Entonces no nos vamos a sacar en limpio, es así. Padres, no desesperéis a vuestros hijos. Aleluya. Y hay otro pasaje en la Biblia, y esto lo encontramos, creo que no escribí la cita, pero dice allí en sonido me ayuda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La vida cristiana, hermanos amados, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya pasamos a ser de viejas criaturas ¿a qué? A nuevas criaturas. O sea, pasamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como ya pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, que le demos el primer lugar a Dios, que Él se va a encargar de lo demás. Eso es la recomendación que Dios da a su pueblo, a sus hijos. ¿Cuántos han leído este versículo? Y los que no lo han leído, lo vamos a leer. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que os serán añadidas. Todas las cosas. Cuando ya pasamos a ser hijos de Dios, ya comenzamos ¿a qué? A seguir el diseño de Dios para nuestras vidas, para mi vida. Comienza Dios a hacer el cambio en mi vida primero que todo. Cuando Dios te llamó a ti, mujer, entonces ahí es porque el Señor comenzó a hacer ya la obra en ti, ¿cierto? Ya cuando llamó al varón, entonces ya el Señor
comienza a hacer la obra en ti, quiere hacer de ti una nueva criatura. Y así. Entonces comienza Dios a obrar en nuestras vidas, comienza a direccionarnos nuevamente, a enderezar nuestros pasos, a cambiar nuestra forma de pensar. Todo esto lo comienza a hacer el Señor.